Me llamo Rubén Molina y tengo 32 años. Hace apenas 3 días, estaba sentado en el despacho de un abogado en el centro de Toledo, justo donde las calles se vuelven tan estrechas que parece que los edificios se inclinan para contarse secretos. Leí una sola hoja de papel y me eché a reír con tantas ganas que el letrado soltó su bolígrafo, se ajustó las gafas y me preguntó, con una mezcla de desconcierto y cortesía profesional, si necesitaba un vaso de agua. Mis padres no me habían dirigido la palabra en 2 años. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni un solo mensaje de texto por Navidad, ni siquiera un frío hola a través de terceros. El silencio en mi familia siempre fue un muro de carga, algo que sostenía la estructura de nuestra casa sin que nadie se atreviera a tocarlo. Entonces, su abogado me envió un documento, una sola página encabezada por un sello oficial. Necesitaban mi firma para vender la casa de campo de mi abuelo, situada cerca de los montes de Toledo, junto al embalse de Guajarás. Era el único lugar en el mundo que alguna vez sentí como un hogar de verdad, donde el olor a jara y encina borraba el aire viciado de las apariencias. Se suponía que ese documento me quitaría algo, que me borraría del mapa familiar definitivamente. En cambio, me entregó lo único que mi familia nunca me dio. La prueba de que alguien, en algún momento, creía que yo valía la pena ser protegido. Pero antes de contaros lo que ponía en esa carta, permitidme llevaros al principio, a la cena de Nochebuena que lo terminó todo. Me crié a las afueras de Toledo, en uno de esos pueblos donde el repicar de las campanas marca el ritmo de la vida, donde todo el mundo saludaba a todo el mundo por la calle y donde tus asuntos nunca eran realmente tuyos, sino propiedad de la comunidad. Mi padre, Gerardo Molina, dirigía la sucursal local de un banco importante. Era un hombre respetado, de apretón de manos firme y mirada evaluadora, que siempre llevaba la camisa perfectamente almidonada para ir a la misa mayor de los domingos. Mi madre, Diana, era el alma de la parroquia. Organizaba el grupo de lectura, las tómbolas benéficas de las fiestas patronales y se aseguraba de que el altar siempre tuviera flores frescas. Juntos, parecían el tipo de padres que verías en un marco de fotos de una tienda de decoración elegante en la calle Comercio. Impecables, estáticos y reales. Y luego estaba Lucía, mi hermana pequeña, 3 años menor y, de alguna manera, siempre 3 pasos por delante a ojos de mis padres. Lucía tuvo clases particulares de piano y conservatorio. A mí me decían quizás el año que viene, Rubén, ahora no viene bien. Para su 18º cumpleaños, Lucía recibió el pago de la autoescuela y un coche de segunda mano, pequeño pero brillante. A mí me dieron un abono de transporte para el autobús interurbano y la sugerencia, casi una orden, de que buscara algún trabajo a tiempo parcial si quería tener algo de dinero en el bolsillo. Lucía se quedó con el dormitorio más grande de la planta de arriba porque necesitaba espacio para sus partituras y sus estudios. Mi habitación, en cambio, compartía pared con el cuarto de la colada. Aprendí a estudiar y a dormir con el estruendo del centrifugado de la lavadora, una banda sonora que me recordaba constantemente mi lugar en la jerarquía doméstica. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque es la base de todo. Mis padres nunca me pegaron. Nunca me gritaron de forma descontrolada. Simplemente me asignaban recursos y afecto de forma distinta, como si yo fuera una partida presupuestaria secundaria que podían recortar sin consecuencias para cuadrar el balance de felicidad de mi hermana. Mi padre tenía una frase que usaba siempre que yo intentaba sacar el tema durante la cena. Soltaba el tenedor con un clic metálico contra el plato de porcelana, me miraba como si yo estuviera siendo profundamente egoísta y decía: Lucía necesita más apoyo, es más sensible. Tú eres el fuerte, Rubén. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti. Durante mucho tiempo le creí. Llevé esa supuesta fortaleza como una medalla invisible en el pecho. Trabajé turnos dobles en una cafetería de la plaza mientras terminaba el instituto para pagarme mis propios libros y mis salidas. Me llevó años entender que, en el vocabulario de mi padre, fuerte no significaba admirable.
significaba de bajo mantenimiento. Significaba que yo era el hijo que no causaba problemas, el que no se quejaría, el que no valía la pena el esfuerzo de ser atendido. Fui el primero de mi familia en graduarme en la universidad. Saqué mi título en económicas en el campus de la fábrica de armas, mientras trabajaba 25 horas a la semana en una gestoría del polígono. 4 años de estudio sin ayuda de nadie, sin que mis padres avalaran mis préstamos de estudios. Solo yo, mis apuntes y un despertador programado a las 5:15 cada mañana para poder con todo. Mis padres prometieron que vendrían a la graduación. Mi madre incluso pasó semanas eligiendo el vestido adecuado para la ocasión, asegurándose de que fuera lo suficientemente elegante para las fotos. Mi padre preguntó 3 veces a qué hora abrían el aparcamiento del campus para no tener que caminar demasiado. Reservé 4 asientos con meses de antelación. 2 para ellos, uno para mi hermana y otro para mi abuelo, Paco Molina, la única persona que nunca me hizo sentir como un estorbo o un mueble más en la casa. La mañana de la graduación, mi teléfono sonó a las 7. Me extrañó la hora, pero contesté esperanzado. «¿Ha surgido algo de última hora, hijo?», dijo mi padre con esa voz de oficina que usaba para dar malas noticias a los clientes. «Tu hermana se muda hoy por fin a su piso de alquiler y necesita que la ayudemos con el traslado y los muebles de IKEA. No podemos dejarla sola con todo eso, ya sabes cómo es». Me quedé de pie en mi pequeña habitación, sosteniendo la camisa blanca recién planchada y los zapatos que había comprado de oferta en las rebajas. Podía oír a mi madre de fondo, a través del teléfono, preguntándole a gritos a Gerardo dónde estaba la cinta de embalar. «Es solo una ceremonia, Rubén», gritó ella desde lejos, sin siquiera acercarse al auricular. «Ya tienes el título, que es lo importante. Disfruta de tu día». Caminé por aquel escenario solo, con el corazón apretado. Me senté en una fila de familias extrañas, escuchando los vítores y aplausos que otros recibían de sus padres. Al final, me hice mi propia foto usando el temporizador del móvil, apoyado precariamente en un banco del jardín. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el abuelo Paco. «Estoy muy orgulloso de ti, Rubén», dijo. Su voz sonaba ronca, cargada de esa emoción contenida de los hombres de campo que no saben cómo expresar el cariño. «Tú vales mucho más de lo que ellos alcanzan a ver. Y no te preocupes, hijo, ya me he encargado de ello». En ese momento no supe a qué se refería con aquellas últimas palabras. Pensé que hablaba de una tarjeta de felicitación que llegaría por correo o de algún pequeño cheque escondido en un sobre. No entendería el verdadero alcance de lo que el abuelo Paco quiso decir aquel día hasta 7 años después, frente a aquel abogado en Toledo, cuando la risa me brotó del pecho como un acto de justicia poética. Conocí a Elena Rivas cuando yo tenía 26 años. Estaba revisando la instalación eléctrica del edificio de oficinas en el polígono industrial de Toledo donde yo acababa de empezar como Constable Jr. La oí antes de verla, tarareando con una alegría contagiosa mientras trazaba una línea de conductos detrás de las placas del falso techo. Era algo de Sabina desafinado, sí, pero cantado con una entrega que te hacía detenerte a escuchar. Elena era electricista autónoma y se movía con una seguridad envidiable. Tenía su propia furgoneta, una Citroën Berlingo de segunda mano con su nombre rotulado en letras azules en el lateral. Trabajaba jornadas de 14 horas, de esas que te dejan la espalda molida. Tenía las manos curtidas por el cableado y las botas de seguridad desgastadas por el uso, y recuerdo que me trajo flores de una gasolinera en nuestra tercera cita porque, según dijo, la floristería de la plaza ya había cerrado y no quería aparecer en mi puerta con las manos vacías. Nos casamos cuando yo tenía 28 años en una ceremonia civil pequeña y discreta en el juzgado. Mi abuelo Paco había fallecido 3 años antes y todavía sentía aquel vacío punzante cada vez que pasaba algo bueno y no podía llamarlo para contárselo. Mis padres vinieron a la boda, pero su presencia fue breve y protocolaria,
como si estuvieran cumpliendo con un compromiso social molesto. En una comida familiar la semana siguiente, mi padre se sentó a la cabecera de la mesa con aire de juez. Miró a Elena por encima del plato de pollo asado y soltó, con esa calma gélida que te hace dudar de si realmente has oído bien. Sinceramente, Rubén, pensé que aspirarías a algo más. Una electricista. Es bajar de nivel, hijo. Mi madre apretó los labios en un gesto de aprobación silenciosa mientras Lucía no levantaba la vista de su móvil. Elena, que tiene una dignidad de acero, ni se inmutó. Sin embargo, en el coche de vuelta, mientras las luces de la carretera pasaban como ráfagas, ella miró al frente y sentenció. No necesito que tu padre respete mi trabajo, pero necesito que aprenda a respetarte a ti. Quise cortar el contacto en ese mismo instante. Estuve a punto de hacerlo, pero el abuelo solo llevaba 3 años muerto y algo en mí seguía resistiendo, una creencia terca y casi infantil de que él querría que siguiera intentándolo, que siguiera siendo el fuerte del que tanto hablaba mi padre. Así que aguanté un poco más. El final definitivo llegó en Navidad. Éramos 15 personas apretujadas en el salón de mis padres. Tíos, primos de Madrid y vecinos de toda la vida. Era el tipo de reunión donde alguien siempre está rellenando las copas de vino de la mancha y nadie nota cuando la música de fondo cambia de villancicos a pop. Lucía me llevó aparte, a la cocina, aprovechando el ruido de las risas. Me soltó que necesitaba 5.000 euros de inmediato. Era la tercera vez que me pedía dinero. Los 2 primeros préstamos, término que ella usaba con ligereza, seguían sin ser devueltos. Dijo que era para comprar stock para una boutique de ropa que planeaba abrir en una calle peatonal. Le dije que no, con toda la educación del mundo pero con una claridad meridiana. Regresó al salón con los ojos llorosos y el labio inferior temblando, una actuación digna de premio. Mi padre se levantó de su sillón como si tuviera un resorte bajo el asiento. ¿Qué clase de hermano se niega a ayudar a su propia familia en un momento así? Bramó lo bastante alto como para que la conversación en toda la habitación muriera de golpe. Mi tía Adela se quedó paralizada con la jarra de ponche a medio servir. Mi prima Raquel me miró con los ojos muy abiertos, asustada por la tensión. Has cambiado mucho, Rubén, sentenció Gerardo. Y te aseguro que no ha sido para mejor. Fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia mi tía Paqui y, en un tono de falsa confidencia pero proyectando la voz para que todos escucháramos, soltó el golpe de gracia. Está así desde que se casó con esa mujer. Sinceramente, creo que ha perdido el norte por completo, está muy inestable. Debería empezar a ver a un profesional antes de que sea tarde. La habitación se sumió en un silencio espeso. 15 personas y ni una sola abrió la boca para defenderme. Me quedé allí, en el centro de aquel salón decorado con exceso, y sentí algo que no experimentaba desde el día de mi graduación. Me sentí invisible, rodeado de mi propia sangre y, sin embargo, completamente solo. Sin decir una palabra más, me puse el abrigo, besé al bebé de mi prima Raquel en la frente y salí de esa casa por última vez. El silencio que siguió fue extraño. Uno pensaría que la ausencia de conflictos trae paz inmediata, pero el silencio no está vacío, a menudo se rellena con las mentiras de los que se quedan. A las pocas semanas, mis padres ya habían construido una narrativa oficial que difundían sin descanso. Gerardo llamaba a los parientes lejanos y mi madre acorralaba a sus amigas a la salida de misa en la parroquia. El relato era sencillo. Rubén es un fracasado agresivo que no sabe gestionar su vida, y Elena lo tiene aislado de los suyos. Mi primo Raquel me llamó en enero, preocupada. Tu madre me ha dicho que estás yendo a terapia porque tuviste un brote violento en Navidad. ¿Estás bien, primo? Yo nunca había pisado la consulta de un psicólogo en mi vida, pero mi madre se lo inventó para justificar mi ausencia y desprestigiarme ante los que confiaban en ella. Fue a peor. Gerardo incluso llamó a mi antiguo jefe de la gestoría para interesarse por mi estado mental.
En una ciudad pequeña como Toledo, una llamada así no es preocupación, es una granada de mano lanzada contra tu reputación profesional. Utilizó el lenguaje de la salud mental como un arma arrojadiza solo porque me negué a financiar los caprichos de Lucía. Poco a poco, las llamadas del resto de la familia cesaron. El círculo se cerró en torno a Gerardo y Diana, y yo me quedé definitivamente fuera. Para la primavera, solo Raquel mantenía el contacto. Elena y yo decidimos mudarnos a un pueblo a 45 minutos hacia el este, en la zona de la Sagra. Estábamos lo suficientemente cerca de la capital para volver si hacía falta, pero lo bastante lejos como para no tener que cruzarnos con mi padre en la ferretería un sábado por la mañana. Me ascendieron a Candiable Senior en una firma donde nadie conocía mi apellido, y el negocio de Elena prosperó. Contrató a varios oficiales y compramos una casa pequeña con porche y un jardín que ella misma cuida. Era una vida tranquila, una buena vida, lejos de la sombra de los Molina. Pasé por delante de la casa de campo una vez, la vieja finca del abuelo Paco en la carretera que bordea el embalse, cerca de la zona de Gálvez. El pequeño pantalón de madera donde pescábamos empezaba a inclinarse hacia el agua, vencido por los años. La pintura de las maderas se había vuelto de un gris ceniza, descascarillada por el sol implacable de Castilla. Aminoré la marcha, el motor de mi coche era lo único que rompía el silencio del campo, pero no me detuve. Dolía demasiado. Todo en esa casa respiraba su presencia. El olor a leña de encina, el chirrido de la verja de hierro, la forma en que siempre me esperaba con un vaso de leche fría y unas migas los viernes cuando me recogía del instituto. 2 años pasaron en un suspiro de distancia y silencio. Entonces, un martes de marzo, llegó un sobrecertificado con el remite de un bufete de abogados que no conocía, con sede en la calle Altagracia. Estaba dirigido específicamente a mí. Rubén Molina. El sobre reposó en la encimera de mi cocina 2 días enteros antes de que me atreviera a rasgarlo. 2 años de vacío absoluto y, de repente, una notificación legal. Lo abrí un jueves por la mañana, mientras Elena ya estaba fuera atendiendo un aviso por un apagón en un pueblo cercano. La carta la firmaba un tal Sr. Lozano. Decía que mi padre, Gerardo Molina, estaba iniciando los trámites para la venta de la finca registral número 14, la casa del abuelo, y que, como heredero legitimario en el testamento de Francisco Molina, se me solicitaba que firmara una escritura de renuncia y ratificación, renunciando a cualquier reclamación o derecho sobre dicha propiedad para facilitar la inscripción en el registro de la propiedad. Había una línea punteada para mi firma, un plazo de 30 días y un número de teléfono de contacto. La leí 3 veces, sintiendo como el frío me subía por la espalda. 2 años sin una felicitación de Navidad, sin un ¿cómo estás, hijo?, y la primera vez que mi familia contactaba conmigo era a través de un abogado para pedirme que les entregara, negro sobre blanco, lo último que me quedaba del abuelo Paco. Miré hacia el estante de madera que Elena había instalado sobre la encimera. Allí estaba la vieja caja de aparejos de pesca del abuelo. Madera de Sabina, con sus iniciales grabadas a fuego en la tapa. Dentro de esa caja, oculta bajo los anzuelos y los plomos, había un sobre amarillento que yo había conservado durante 7 años. Lo encontré mientras recogía sus camisas tras el entierro. Para Rubén, cuando llegue el momento de la verdad, ponía por fuera con su letra apretada y segura. Nunca lo había abierto. Siempre pensé que sería una carta de despedida, algo sentimental que me rompería el corazón de nuevo. Esa noche, bajo la luz de la cocina, abrí el sobre del abuelo Paco. Mis manos temblaron hasta que rompí el lacre. Dentro había 2 documentos. El primero era un acta notarial de gran gramaje, sellada y timbrada. El encabezado rezaba: escritura de donación con reserva de usufructo y poder irrevocable. La propiedad de la casa de campo había sido donada a mi nombre 7 años atrás, antes de que él enfermara. El administrador de este proceso era el Sr. Callao, el notario de toda la vida del abuelo y su amigo más fiel.
Yo figuraba como el único y absoluto propietario desde entonces, aunque el abuelo se había reservado el uso de la casa hasta su muerte. La segunda pieza era una hoja de cuaderno cuadriculado, doblada con esmero. Su letra era inclinada y decidida. Rubén, conozco a tu padre mejor que nadie. Sé que tiene buena intención, pero su orgullo le impide ver la realidad cuando se trata de tu hermana Lucía. Ella siempre será el pozo sin fondo y tú serás el que pague las facturas. Esta casa es tuya, hijo. Siempre lo fue en mi corazón y ahora lo es en el papel. No dejes que el apellido Molina te arrebate lo que te pertenece por derecho. Tu abuelo, Paco. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. No fue un llanto de tristeza, sino de alivio, el tipo de llanto que vuelve a encajar las piezas de un hombre roto. Él lo sabía. Antes de aquella fatídica cena de Navidad, antes incluso de que yo conociera a Elena, el abuelo lo previó todo. Y no solo sintió lástima por mí, se movió, fue al notario en silencio y construyó una muralla legal para protegerme. A la mañana siguiente llamé al Sr. Callao. La donación es plenamente válida y firme, Rubén, me confirmó con voz pausada. Se inscribió correctamente en su día y el nombre de tu padre no aparece en el tracto sucesorio de esa finca. Él cree que es suya porque se incluyó por error en el inventario de la herencia, pero legalmente esa casa nunca formó parte de la masa hereditaria porque ya era tuya. Me había visto. El abuelo siempre me había visto. Llamé al despacho del Sr. Lozano esa misma tarde. Llama para confirmar que enviará el documento firmado, preguntó la secretaria con tono ejecutivo. Me gustaría ir en persona mañana mismo, respondí con una calma que no sabía que poseía. Tengo algunas dudas legales que resolver antes de estampar mi firma. Pasé los siguientes 5 días preparándome como un auditor que se enfrenta a un fraude multimillonario. Documentos en orden, copias compulsadas, fechas verificadas. Leí la escritura de donación tantas veces que casi podía recitarla de memoria. Confirmé lo que Callao me había dicho. Gerardo nunca fue el dueño, simplemente dio por hecho que, como hijo primogénito y administrador de los bienes, la finca le pertenecía. Nadie le llevó la contraria porque la única persona que conocía el secreto era el abuelo Paco, y él se llevó el silencio a la tumba, confiando en que yo sabría cuándo hablar. La noche antes de la reunión, mi prima Raquel me llamó, nerviosa. Rubén, tengo que contarte algo que he oído en casa de tus tíos. Tu padre está desesperado. Está llamando a media familia buscando apoyos. Al parecer, la boutique de Lucía está en la quiebra técnica. Pidió varios créditos comerciales de riesgo y tu padre, haciendo uso de su posición en el banco, avaló personalmente cada uno de ellos. Dejé que esa información calara en mi mente mientras miraba por la ventana. Raquel continuó. Hace 8 meses, tu padre rehipotecó su propia casa para inyectar liquidez en el negocio de Lucía. Ahora la tienda se hunde definitivamente, los préstamos han vencido y el banco va a ejecutar las garantías personales de tu padre. Debe unos 180.000 euros y no tiene liquidez para cubrirlos. Mi padre, el banquero infalible, el hombre que despreció a Elena por ser una simple electricista, había dilapidado sus ahorros, su jubilación y la seguridad de su propia vivienda por los caprichos empresariales de su hija predilecta. Ha encontrado un comprador para la finca del abuelo por 320.000 euros, añadió Raquel con un hilo de voz. Es su única tabla de salvación. Con eso paga la deuda y mantiene a flote a Lucía unos meses más. Y lo único que le separa de ese dinero es tu firma en el documento de renuncia. Rubén. Le ha jurado a todo el mundo que firmarás sin rechistar. Dice que tú, con tu vida, modesta, no tienes ningún interés en esa vieja casa de todos modos. Llegó el viernes. Metí la carpeta con la escritura de donación y el acta notarial en mi maletín de cuero y conduje los 45 minutos de vuelta hacia Toledo, al mundo que había dejado atrás.
El trayecto era pura memoria muscular, mis manos conocían cada curva de la carretera. Pasé por delante de la gasolinera de Cepsa donde el abuelo me compraba helados de postre. Pasé por el colegio donde una vez gané aquel premio de redacción y nadie de mi familia estaba entre el público porque Lucía tenía una exhibición de gimnasia rítmica esa misma tarde. No volvía para pelear, ni por revancha ciega. Volvía para terminar lo que el abuelo Paco empezó en silencio 7 años atrás. El despacho del Sr. Lozano estaba en la segunda planta de un edificio señorial de piedra, cerca de la puerta de bisagra. La recepcionista me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa de trabajo, cuando di mi nombre. Tome asiento, por favor. El Sr. Lozano le recibirá en un momento. Tenía ese tono de cortesía ensayada, la voz de alguien que ya ha escuchado una versión sesgada de tu historia y ha decidido, sin conocerte, quién es el villano de la película. A las 10 en punto, Lozano me hizo pasar a una sala de juntas de techos altos. Y allí, sentado al fondo de la mesa de caoba, con una camisa de gemelos impecable y las manos entrelazadas, estaba mi padre. Gerardo levantó la vista, manteniendo esa máscara de autoridad que tanto le gustaba. Hola, Rubén. Su voz era tranquila, calculadamente suave. El registro de un padre dolido pero conciliador. Me detuve a 2 pasos de la puerta y miré fijamente al abogado. Me dijeron que esta reunión era estrictamente entre su bufete y yo. El Sr. Molina insistió en estar presente para agilizar los trámites. Pensé que su presencia podría facilitar un entendimiento familiar, se justificó Lozano. Me senté frente a mi padre, sintiendo el peso del aire. Él se inclinó hacia adelante y esbozó una media sonrisa. Siéntate, hijo. Hagamos esto rápido, sé que tienes tus cosas y no quiero quitarte tiempo. Tengo el tiempo que haga falta, respondí, manteniendo el contacto visual. Mira, dijo él, ladeando la cabeza con ese aire de superioridad que siempre me hacía sentir pequeño. Sé que las cosas han sido tensas, pero esto no se trata de nosotros ni de lo que pasó en Navidad. Se trata de la finca. Tu abuelo Paco habría querido que hiciéramos lo correcto para la familia. Usó el nombre del abuelo. Estaba sentado frente a mí, después de 2 años de vacío, y se atrevía a invocar el nombre de la única persona que de verdad me quiso para intentar manipularme y quitarme mi sitio. La casa de campo lleva años cerrada, acumulando polvo y gastos, continuó él, entrando en su modo de director de sucursal bancaria. Tengo un comprador en firme, un empresario de Madrid, por 320.000 euros. El proyecto de tu hermana necesita una inyección de capital urgente, un préstamo puente, y esta venta soluciona el problema de raíz de forma limpia. El abogado Lozano deslizó entonces un documento por la mesa. Escritura de renuncia de derechos hereditarios y ratificación de venta en negrita. No me has preguntado cómo estoy, ni cómo me va la vida, dije con voz plana, rompiendo su discurso. Gerardo parpadeó, desconcertado por la salida de guión. ¿Qué? En 2 años, este es el primer contacto y llega a través de un bufete de abogados. No llamaste por mi cumpleaños, no escribiste un mensaje cuando Elena estuvo enferma. Enviaste a un profesional con un contrato. Hemos estado intentando localizarte por varias vías, soltó él con una mentira rápida. Mi número de teléfono es el mismo desde hace 10 años, papá. Gerardo ignoró el comentario con un gesto de la mano. Rubén, no estoy aquí para remover el pasado ni para reproches sentimentales. Estoy aquí para gestionar un patrimonio familiar. Eso es todo. No lo compliques más de lo necesario. El mismo hombre que me llamó inestable delante de 15 personas. El mismo que no fue a mi graduación por llevarle unos muebles a Lucía. El mismo que despreció a mi mujer. No lo compliques, decía. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo una extraña libertad.
Antes de firmar nada, me gustaría entender por qué se me ocultó la intención de venta hasta recibir esta notificación. Gerardo miró al abogado como si éste fuera un testigo de mi supuesta terquedad. Ya te lo he dicho, ha sido imposible contactar contigo. Te cerraste en banda con toda la familia hace 2 años, sin dar una sola explicación lógica. Sin explicación, repetí. Ha estado pasando por una etapa personal complicada, intervino mi padre, bajando el tono como si hablara de un enfermo. Su mujer. Bueno, sabemos que ha sido muy posesiva y controladora. Nos preocupa mucho el entorno en el que vive Rubén ahora. Sentí que el pulso se me aceleraba, pero no por miedo, sino por la precisión quirúrgica de su falsedad. 2 años después, el guión de Rubén está loco y su mujer es mala no había cambiado ni una coma. Miré a mi padre y le pregunté. ¿Has terminado de hablar de mi vida? En ese preciso instante, su móvil vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y levantó un dedo pidiendo silencio. Un segundo, es importante, dijo y contestó. No puso en manos libres, pero en el silencio sepulcral de la sala se oyó perfectamente la voz de Lucía, aguda y al borde del histerismo. ¿Ya ha firmado el tonto de mi hermano? Papá, necesito el ingreso para el lunes sin falta. El dueño del local dice que si no pago los atrasos, cambia la cerradura y se queda con el género. Gerardo tapó el micrófono con la mano, visiblemente tenso. Lo estoy gestionando ahora mismo. Dame 1 hora. Pero Lucía seguía gritando. Dile que es por el bien de la familia, que mamá está disgustada. Siempre cede cuando le tocas la fibra con eso. Esas palabras cayeron en el centro de la mesa de juntas como un cristal estallando contra el suelo. Gerardo colgó, con el cuello encendido de una rabia sorda. Siempre cede cuando dices eso, repetí en un susurro cargado de ironía. Gerardo dejó el móvil boca abajo con un golpe seco. Está bajo mucha presión, Rubén. No te tomes sus palabras de forma literal. No me las tomo de ninguna forma, dije. Solo tomo nota de la realidad. Mi padre se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo de madera. Rubén, he tenido mucha paciencia contigo hoy. Firma el papel de una vez. Esa casa de campo no significa nada para ti, tú ni siquiera vas por allí. Tienes razón en una cosa, respondí mientras abría mi maletín. No significa nada para ti más que dinero para tapar los agujeros de Lucía. Pero para mí es otra cosa. Gerardo agitó la mano con desprecio. No empieces con sentimentalismos ahora. ¿Sabes cuál es tu gran error, Gerardo? Que eres un soberbio, sentencié yo. Tu mujer tenía razón. Esto se acaba hoy. Pero no como vosotros pensáis. Si no firmo esto, dijiste que me llevarías ante un juez, ¿verdad? Que un magistrado me obligaría a renunciar. Miré al abogado Lozano. ¿Es eso legalmente posible en este caso? El abogado se removió incómodo en su asiento, oliéndose el cambio de marea. Bueno, hay procedimientos de división de cosa común, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. De acuerdo, dije. Ambos se quedaron expectantes. Saqué el acta notarial y la puse sobre la mesa. El documento se deslizó por la superficie pulida con un siseo casi eléctrico. Gerardo bajó la vista. El encabezado era imposible de ignorar, con el sello del Consejo General del Notariado. Escritura de donación con reserva de usufructo y poder irrevocable. Esto es una escritura de donación en vida, dije con firmeza. Elevada a público hace 7 años por Francisco Molina. Me nombra a mí, Rubén Molina, como propietario único y absoluto de la finca. El abuelo se aseguró de que el trámite quedara blindado ante notario mucho antes de fallecer. El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Mi padre ni siquiera se atrevía a tocar los papeles. Sus ojos saltaban del documento a mi cara y volvían al papel,
como si las letras pudieran cambiar si las miraba con suficiente intensidad. El abogado Lozano, sin embargo, agarró la escritura inmediatamente. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y leyó las cláusulas con rapidez profesional. Dejó el papel con un cuidado extremo, como si fuera una bomba a punto de detonar. Miró a mi padre con una expresión que yo ya conocía de mis auditorías. La cara de alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies ha dejado de existir. Lozano miró a Gerardo. Sr. Molina, dijo, y la formalidad de su voz era ahora gélida. ¿Usted no tenía conocimiento de que su padre había donado esta propiedad en vida a su nieto? La boca de Gerardo se abrió y se cerró sin emitir sonido. Eso es imposible. La finca figuraba en el inventario del testamento. Yo la he estado administrando como parte de mi herencia. Según este documento, que es anterior y está debidamente inscrito, continuó Lozano, la propiedad salió del patrimonio de su padre mucho antes del fallecimiento. La casa de campo nunca formó parte de la masa hereditaria que usted recibió. Usted no puede vender lo que legalmente nunca le perteneció. Gerardo me miró. Su rostro, antes rosado por la soberbia, tenía ahora el color del yeso viejo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo has podido ocultarme algo así? Me lo dio el abuelo Paco, respondí con una serenidad que me nacía del alma. Él nunca, la voz de mi padre se quebró por primera vez en 30 años. Él no me habría puenteado de esta manera. Yo soy su hijo. Lo miré fijamente a los ojos, sin rastro de odio, solo con una claridad absoluta. No te puenteó, papá. Simplemente protegió a su nieto de lo que sabía que vendría. Hay una diferencia muy grande entre traicionar y proteger. El abuelo sabía que, tarde o temprano, intentarías venderme por una boutique de ropa. Y decidió que esta vez, el fuerte no iba a ser el que se quedara sin nada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.